En la vida de todo aquel que consagra sus días a la conservación del mundo natural, existe un momento de quiebre, un instante en el que la barrera entre la objetividad científica y la devoción emocional se desvanece por completo. Para mí, ese momento tiene un color, o mejor dicho, un estallido iridiscente de colores que desafía cualquier paleta imaginable. Hay especies que estudias, especies que proteges, y luego hay especies que se convierten en tu obsesión absoluta, en tu debilidad, en tu ojo derecho. Imaginaos caminar por la penumbra de un bosque asiático y de repente ver cómo un relámpago de fuego, oro fundido y escarlata atraviesa la maleza a la velocidad del rayo. Una criatura tan abrumadoramente hermosa que durante siglos quienes la veían por primera vez creían estar ante un ser mitológico, una ilusión óptica nacida de la bruma. Hoy no vamos a hablar solo de biología. Hoy vamos a hablar de la pasión, de la lucha milimétrica por preservar la pureza genética y de la inmensa responsabilidad de tener el futuro de una joya evolutiva en nuestras manos. Hoy vamos a hablar del guardián del ave de fuego, la cruzada por el faisán dorado. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para comprender todo esto de lo que estamos hablando sobre el faisán dorado, debemos remontarnos mucho antes de que la ciencia occidental le pusiera una etiqueta. En la antigua China, esta ave no era simplemente un animal, era un símbolo viviente de poder, de prosperidad y de nobleza. Habitante esquivo de las escarpadas cordilleras del centro y oeste de China, viviendo a altitudes de hasta 2000 metros, el faisán dorado inspiró profundamente el folclore oriental. Se cree además firmemente que su inigualable plumaje fue la base biológica que inspiró a la leyenda del Fen Huang, el majestuoso fénix chino, el señor de todas las aves. Durante las dinastías Ming y Qing, la imagen de este faisán era tan venerada que se bordaba con hilos de oro y seda en las túnicas oficiales y en las insignias de rango de los burócratas imperiales de alto nivel. Era el emblema de la lealtad y del honor. Pero esta misma belleza, esta belleza que lo elevó a los altares de la mitología, fue la que selló su destino a nivel global. A partir del siglo XVIII, los exploradores y comerciantes europeos quedaron tan cegados por su aspecto que comenzaron a exportarlo masivamente. Hasta el mismísimo George Washington llegó a mantener faisanes dorados en los jardines de su finca en Mount Vernon. Y esto lo convirtió en uno de los primeros y más codiciados tesoros ornamentales de la avicultura mundial. Fue el genial naturalista sueco Carlos Linneo quien en 1758, en su monumental obra Systema Naturae, el que se enfrentó al reto de clasificar a esta maravilla dentro de la inmensa familia de los Phasianidae. Al observar a los especímenes que llegaban de Europa, Linneo no pudo contener su asombro en la nomenclatura y lo bautizó con un nombre científico que es pura poesía descriptiva: Chrysolophus pictus. La etimología es fascinante. Chrysolophus proviene del griego antiguo y significa literalmente cresta de oro.
y esto es porque está haciendo honor a ese penacho de plumas finas y muy brillantes que corona la cabeza del macho. Por su parte, pictus proviene del latín y significa pintado, como si el creador hubiera tomado un pincel para delinear cuidadosamente cada patrón de su cuerpo. Y no es una exageración. Un macho adulto es una obra maestra del diseño evolutivo. Pesa apenas unos 700 gramos y mide en torno a 1 metro de longitud total, de la cual casi 60 centímetros corresponden exclusivamente a su espectacular cola. Esa cola está finamente moteada en tonos canela y también en negro, diseñada aerodinámicamente para equilibrar sus carreras zigzagueantes entre los tallos del bambú. Pero esta extravagancia cromática tiene un único, obsesivo y biológico propósito: el del cortejo. Y os aseguro que presenciar el baile nupcial de un faisán dorado puro es una de las experiencias más hipnóticas que ofrece la naturaleza. Cuando llega la primavera, el macho no se limita a pavonearse, localiza a la hembra, que en contraste luce un plumaje críptico y pardo asombrosamente eficaz para camuflarse en el suelo del bosque mientras incuba, y comienza el macho a realizar una persecución rápida y ágil. De repente se detiene en seco frente a ella, agacha ligeramente la cabeza y en un movimiento rápido como un resorte despliega a su esclavina. Esa especie de capa anaranjada que va listada de negro y que rodea su cuello se abre hacia adelante como si fuera un abanico japonés, cubriendo gran parte de su rostro y dejando a la vista solo su ojo penetrante por encima de la máscara. Al mismo tiempo emite un sonido siseante, agudo y metálico, mientras inclina su cuerpo para mostrarle el amarillo sólido de su obispillo y el carmesí inabarcable de su pecho. Es una exhibición de poder genético, un mensaje visual que le dice a la hembra: mírame, he sobrevivido a los depredadores y al invierno. Con estos colores tan llamativos, mis genes son totalmente fuertes. Si consultamos hoy los fríos datos de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Chrysolophus pictus figura catalogado como de preocupación menor en su hábitat natural, aunque sus poblaciones chinas están indiscutiblemente fragmentadas por la deforestación y la pérdida de los bosques y matorrales. Sin embargo, la verdadera tragedia, la amenaza más corrosiva y devastadora para esta especie, no habita en las montañas de Asia. Habita en nuestras propias instalaciones, en los aviarios y en los zoológicos de todo el planeta. Durante generaciones, la avicultura global cometió un pecado biológico gravísimo. El faisán dorado pertenece al mismo género que otra ave espectacular, el faisán de Lady Amherst, el Chrysolophus amherstiae. Al ser especies tan estrechamente emparentadas genéticamente y al convivir en colecciones privadas donde los criadores priorizaban el coleccionismo estético sobre el rigor científico, ambas especies comenzaron a hibridarse con una facilidad pasmosa. A diferencia de otros cruces animales que producen descendencia estéril, los híbridos de estos dos faisanes son perfectamente fértiles. El resultado ha sido un desastre de proporciones catastróficas. La inmensa mayoría de los faisanes dorados que hoy vemos en el mundo cautivo son, en realidad, una sopa genética, individuos impuros que arrastran en su ADN la herencia diluida de otra especie. Y es exactamente aquí donde mi trabajo se convierte en algo más que una vocación. Se transforma en una obligación moral. Como coordinador del Programa Europeo de Conservación de esta especie, mi labor diaria se aleja de la simple observación
y entra de lleno en el terreno de la genética forense. Mi misión, y la de mis colegas en la red de instituciones zoológicas, es identificar, aislar y reproducir exclusivamente a la élite genética, a aquellos escasísimos individuos que no han sido contaminados por la hibridación. Es un trabajo que requiere un ojo clínico y una atención al detalle casi dolorosa. Reviso constantemente fotografías, pedigrís y registros de toda Europa. No me sirve que el ave sea vistosa. Busco la perfección del fenotipo original. Analizo el color de las patas y de los tarsos. En un dorado puro debe ser amarillo pálido innegociable, sin el más mínimo tinte grisáceo o verdoso propio del Lady Amherst. El obispillo debe ser amarillo sólido, sin rastros rojizos. La garganta y las mejillas deben estar completamente libres de escamados oscuros. Cualquier pequeña anomalía, cualquier pluma verde iridiscente fuera de lugar, es la prueba de cargo de que el gen intruso está ahí. Es bastante frustrante tener que descartar aves preciosas del programa reproductivo, pero es la única forma de levantar un cortafuegos. Cada vez que logramos que un polluelo 100% puro rompa el cascarón y crezca en nuestras instalaciones en Toledo, siento que le hemos arrebatado un pedazo de historia a la extinción. Estamos resguardando la obra maestra original, no una copia alterada por el descuido humano. Así que llegamos así un poco al final de este recorrido, un capítulo profundamente personal, donde he querido compartir la intensidad, el rigor y el desgaste emocional que implica proteger el verdadero legado evolutivo de una especie. Conservar no es solo evitar que un animal muera de hambre o que se tale su bosque. Conservar es, en su expresión más pura, defender con uñas y dientes la identidad biológica exacta que la naturaleza esculpió durante millones de años, protegiéndola incluso de los errores que nosotros mismos hemos cometido en cautividad. El faisán dorado me enseña que el conservacionismo es, a menudo, una labor de trinchera silenciosa, un trabajo de lupa, de registros y de paciencia infinita. Hoy quiero despedirme pidiéndoos que no deis por sentado el mundo natural que observáis. Detrás de la inmensa belleza de un ave, de un mamífero o de un ecosistema, hay un equilibrio genético y ecológico extremadamente frágil. Así que sigamos alzando la voz por la ciencia rigurosa, exijamos siempre que la conservación se base en datos y en el respeto absoluto a los linajes puros. Y no permitamos jamás que la comunidad y también la comodidad o la ignorancia borren la historia viva que reside en el ADN de nuestro planeta. Ha sido un inmenso privilegio abrir esta puerta y compartir esta pasión desbordante con vosotros y también un poco de mi trabajo. Cuidaos mucho, mantener intacta esa curiosidad y proteger la biodiversidad que nos rodea. Y como digo siempre, nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo